Bueno, pues hoy hacemos, si os parece bien, el resumen de lo que fue el mes de enero en el curso Aula Interior. Ese mes nosotros trabajamos básicamente dos grandes ideas. La primera era aquellas ideas fundamentales en las que se basa el curso que debían quedar súper claras. E hicimos especial mención en algunas que no salían en el libro 21 creencias, que como sabéis es una base fundamental para el curso. Y la segunda cosa que hicimos fue un diagnóstico, un intentar descubrir cuál es nuestro centro más débil, porque si de alguna forma nosotros tenemos tres centros, el centro intelectual, el centro emocional y el centro energético, y uno de ellos, o cualquiera de ellos que no esté suficientemente equilibrado, nos va a generar problemas, pues en enero nos planteamos, después de haber estado observando, vamos a ver si podemos detectar cuál de ellos es aquel que genera los problemas más importantes en mi vida. Entonces, si os parece, empezamos este resumen con las ideas fundamentales que están en la base del curso, ¿no? Yo creo que hay una idea que ya le hemos dicho en otros vídeos, que es: sin dificultad no hay aprendizaje. Igual que los niños y las niñas en el colegio lo que necesitan hacer es enfrentarse a temas que desconocen para poder incrementar su conocimiento, es decir, cuando ya saben la suma tienen que enfrentarse a la resta, cuando ya saben la suma y la resta pues tienen que enfrentarse a la multiplicación, y así continuamente se van enfrentando a los temas que desconocen. En la vida pasa igual. Cualquier cosa que no conozca yo, que para mí sea una dificultad, pues es una fuente de aprendizaje, ¿no? Y aquí yo creo que podemos darnos cuenta que lo que pensemos de las dificultades va a marcar lo que yo voy a vivir. Hay gente que va a ver una dificultad como algo terrible, alguien que lo va a ver como una aventura, como una oportunidad, como una gran ocasión de entrenamiento. Por lo tanto, lo que yo pienso marca el tono de mi vida, marca si yo vivo la vida de una forma o de otra, ¿no? Y ahí nosotros en el curso queríamos plantear una serie de temas o de ideas o remarcarlas para que las verifiquéis. Hay una idea que todo el rato la estoy repitiendo, y es que el mal no existe. Y en este mes de enero la abordamos otra vez, porque quería que observarais que vosotras, cuando actuáis pensando que estáis actuando de esa forma por algún motivo, pero vosotros no sois especiales. Todo el mundo, cuando actúa, cree que tiene un motivo para actuar de esa forma, ¿no? Por lo tanto, la idea esta fundamental de que el mal no existe, la remarcamos muchísimo, muchísimo. Yo te invito a que recuperes el dossier, a que recuperes el libro 21 creencias y lo vayas trabajando. Del mismo modo, abordamos dos o tres ideas que nacían de estas. Si todo el mundo hace lo que puede con lo que sabe, lo que nosotros llamamos injusticia tampoco existe. Lo que en realidad existen son consecuencias de niveles de conciencia determinados. Cuando yo tengo un nivel de conciencia muy bajito, pues necesariamente, como una consecuencia natural, tenderé a maltratar a los demás, tenderé a buscar solo mi beneficio, tenderé, etcétera, 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 etcétera. Eso no es injusto, es simplemente inevitable con función de mi nivel de conciencia. Cuando yo tengo un nivel de conciencia muy, 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 muy superior, pues entonces desde ahí sí que puedo ser muy empático, desde ahí sí puedo comprender mucho, desde ahí, pero eso no es que sea más, no es que lo anterior fuera injusto, es que lo anterior era hijo de su nivel de conciencia, igual que esto puede ser hijo de nuestro nivel de conciencia. Dentro de 30 años, de 300 años, de 500 años, de 1.000.000 de años, cuando nos miren, van a pensar que somos primitivas. ¿Quiere decir que nosotros somos injustos? Hombre, pues no, intentamos ser justos, pero claro, si eres miope, pues ves borroso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a nivel social lo que ocurre no es tanto fruto de la injusticia, sino fruto de
de la miopía moral, de la miopía ética, de la miopía de la conciencia, de la miopía del nivel de evolución de las personas. Por eso también decimos que cuando las personas crecen, los países, las sociedades crecen. Y por lo tanto, apostar por el crecimiento personal a nivel social, a nivel político, sería una opción extraordinaria para que se incrementasen los niveles de, entre comillas, justicia. ¿De acuerdo? Decíamos que el mal no existe, decíamos que la injusticia no existe, y decíamos que claro que si eso no existe, pues el culpable no existe. Todo el mundo hace lo mejor que puede en función de lo que tiene, ¿no? Y ahí, eso estábamos hablando a nivel social, ¿no? Pero a nivel individual es exactamente lo mismo. Yo tengo unos conocimientos, tengo una conciencia, tengo algo que yo estoy viviendo, unas virtudes, y esas virtudes pues yo intento expresarlas tal como mi nivel de comprensión da, ¿no? Visto desde este punto de vista, en realidad eso quiere decir que a nivel individual los defectos no existen los defectos. Lo que existen son virtudes, que a lo mejor como soy muy miope, pues la tengo todavía muy poco desarrollada. No es un juego de palabras, es algo muy importante. Porque si existieran los defectos, yo debería trabajar para erradicarlos. En cambio, si lo que existen son una serie de capacidades, una serie de virtudes que tengo poco desarrolladas, no voy a luchar contra el defecto, porque eso no existe. Lo que tengo que hacer es hacer crecer estas capacidades, estas virtudes, estos centros. Y fijaos que de hecho el curso Aula Interior lo que busca básicamente es darte cuenta de qué centro es el que tienes menos desarrollado y ayudarte a desarrollarlo, ¿no? Es un curso que yo creo que le llamaríamos el curso del foco, el curso de la luz, en el sentido de que queremos poner luz allí donde hay oscuridad, pero no luchamos contra la oscuridad porque sabemos que los oscuritones no existen. Entonces allí donde hay poca luz decimos, vamos a poner una bombillita aquí, mira, hay otra bombillita aquí y un foco aquí, dice, oh, ahora se ve mucho mejor. Claro, porque ni el mal existe, ni la injusticia existe, ni la culpa existe, ni mis defectos existen. Lo que existen son unas capacidades, unas virtudes que todavía no hemos desarrollado lo suficiente. Si no, fijaos en un niño pequeño, una niña pequeña, que suelen ser súper egoístas, solo se interesan por sí, en sí mismos, pero nosotros, como los miramos con mucha ternura y con ganas de comprenderlos, entendemos que esa expresión de, entre comillas, su egocentrismo, entre comillas, su egoísmo, no es maldad, sino que es el fruto de la forma como ellos ven el mundo. Y sabemos que con el tiempo van a poder evolucionar. Esa visión que tenemos con los niños y con las niñas de comprensión, de saber que pueden evolucionar, yo creo que deberíamos aportarla o aplicarla al resto del mundo. Todas las personas tienen derecho a evolucionar, y no porque una persona tenga un chasis, tenga un cuerpo adulto, significa que interiormente ha hecho en realidad un verdadero viaje, ha crecido. Puede ser que no, puede ser que esté todavía anclado en una serie de déficits, en una serie de capacidades y de virtudes que todavía no ha desarrollado. Lo que pasa es que como tiene un cuerpo adulto, nosotros no somos capaces de mirarlo con la misma comprensión y ternura con la que miramos a los niños y darnos cuenta que le tenemos que dar tiempo, igual que damos tiempo e información y capacidad. Y si es necesario, igual que a los niños les decimos, no, mira, ahora no, ahora tú te quedas aquí con tu rabieta, y luego cuando ya se te ha pasado y quieres hablemos, ¿no? Pues lo mismo que hacemos con los niños, que a veces los delimitamos, a veces decimos, no, ahora no, pues también con las personas adultas. Pero fijaos que es muy difícil delimitar, decir, mira, cariño, mientras tú sigas llorando, yo no te puedo hacer caso. Mientras tú lo que hagas es esto, que en realidad es un chantaje emocional, o estás haciendo servir la violencia, yo no te voy a hacer caso. Pero no lo haces porque quieras vengarte de la persona, lo haces porque comprendes y porque le quieres dar apoyo, ¿no? Aquí a mí me gustaría, antes de cerrar esta primera parte de lo que trabajamos en enero, un poco añadir una idea más. Y es que muchas veces nosotros confundimos nuestro ego ideal, nuestro yo ideal, nuestro personaje ideal, lo confundimos como si fuera realmente nuestro yo. Es decir, muchas veces
yo tengo la sensación de que cuando nos criticamos, decimos, hombre, tendríamos que mejorar, tienes que esforzarte, tienes que procurar. En esos momentos, yo creo que eso a lo que estoy pensando, ese intento de mejora, yo lo veo como si fuera el yo que me estuviera llamando y diciendo, Daniel, aquí está el camino correcto. Yo os quiero llamar la atención que esa crítica no es el yo, es el ego ideal, es esa cárcel que en diciembre, durante todo el mes de diciembre, estábamos observando. Lo digo porque si no tenderemos a querer poner mucha fuerza de voluntad, y no hay que poner fuerza de voluntad, lo que hay que poner es mucho amor, mucha luz. ¿Amor en qué sentido? Dejar de luchar contra las cosas y empezar a desear hacia dónde queremos ir. Es decir, a ver si pongo, a ver si. Mira, cuando hace mucho calor, y yo veo una piscina, ahí no necesito mucho esfuerzo para tirarme de cabeza y refrescarme. Porque busco algo que sé que es bueno para mí. Pues entonces no se trata tanto de que nosotros nos focalicemos en mejorar, en tener una vida sana, una vida espiritualmente profunda, sino que nosotros amemos nuestra expresión, nuestro amor, nuestra inteligencia, nuestra energía, amemos una vida llena de felicidad, amemos una mente en paz, y entonces va a ser muy diferente, porque no vamos a luchar contra las cosas, sino que vamos a mirar sí, esta es la frase, creo que ahora la voy a encontrar, siempre me voy a preguntar, ¿cómo me puedo apoyar? ¿Cómo puedo darme apoyo? ¿Cómo puedo ser mi amigo? ¿Cómo puede ser mi amiga? Y eso es muy diferente a decir, a ver cómo puedo reprimirme, a ver cómo puedo arreglarme. ¿Verdad que se entiende? Muy bien. Pues si os parece... ¡Ay, claro! Y había otra idea fundamental que hablamos en enero, y es que todo lo que ocurre es neutro. No te ocurre porque seas tú. Las cosas son neutras. Son neutras y de todas las cosas puedes aprender. De hecho, si no las sabes, necesitas aprenderlas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todas las cosas son perfectas. Perfectas, porque todo lo puedes aprovechar. Pero no solo son neutras o perfectas, sino que son inevitables. Si algo se produce, en tanto que se ha producido, es que hay las causas previas. Es decir, vivimos en un mundo de causas y efectos no solo en lo físico, también en lo social, también en lo psicológico, también en lo económico. Es decir, las cosas no suben de precio, no hay inflación sin una causa previa. Lo digo porque en todo, también en la vida económica, en la vida laboral, en la vida relacional, en la vida psicológica, en la vida artística, en todo hay siempre unas causas y unos efectos. Cuando se descubre, cuando se inventa el cubismo con una intencionalidad de ver la realidad descompuesta desde ángulos distintos, eso tiene unas causas, que es una cierta evolución del arte en función de las sociedades donde se producen, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, lo que ocurre, cuando ocurre, si tiene unas causas, es inevitable. No solo es neutro, es inevitable. Dicho de otra manera, si algo es inevitable, es que tiene que pasar necesariamente. Es necesario que pase. Así que, visto desde esta perspectiva, yo sugerí que podríamos empezar a pensar que todo es perfecto y necesario, que todo lo que ocurre en mi vida es perfecto y necesario, y que si a mí me hace sufrir, es porque yo todavía esta lección no la he aprendido. Y ahí aparecía una tarea fundamental, es preguntarnos continuamente qué lección está ahora impartiendo la vida y yo necesito aprender. Muy bien, con esto os he explicado más o menos lo que fue la mitad de este mes de enero, ¿no? Y luego nos centramos en intentar comprender que habían personas que tenían, cómo teníamos el centro intelectual, cómo tendríamos el centro emocional y cómo tendríamos el centro energético. Voy a mirar de hacerlo un poquito así resumido y solo dando unas pinceladas, porque sí que os voy a invitar a que miréis el dossier en donde existen estos tres centros bien explicados, y se explica el centro
cómo se ve cuando está equilibrado, cuándo se ve cuando está subdesarrollado y cuándo se ve y cómo se percibe, cómo se vive cuando está sobredesarrollado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que tiene el centro energético, el centro energético lo tiene equilibrado, es una persona que se suele vivir a sí misma como una persona con capacidad, que ve que se centra en las soluciones, ¿no? Es una persona que comprende que el lugar, o vive el lugar, el mundo, como un espacio seguro, y no teme cambiar de trabajo, no teme cambiar de residencia porque él tiene capacidades y a la vez pues disfruta del cuerpo, disfruta de la sexualidad, disfruta de lo instintivo y bueno, pues está ahí, ya está, no se hace problemas, simplemente hace, ¿no? En cambio, cuando se tiene subdesarrollado, pues son personas que les es difícil poner límites, les es difícil decir que no, les es difícil tomar la iniciativa y normalmente acostumbran a reaccionar o a ser más bien pasivas, ¿no? Se viven como impotentes, sin fuerza, comprenden que el mundo, o piensan que el mundo es un lugar peligroso, les parece difícil lo de atreverse, gozar de la propia sexualidad, y de hecho les desagrada extraordinariamente las expresiones violentas o muy enérgicas o muy asertivas de otras personas, porque les ponen en evidencia que ellos la energía no la tienen bien puesta. Pero luego hay gente que la tiene demasiado, la tiene vigoréxica, la tiene demasiado desarrollada, sobredesarrollada. Son personas hiperactivas, que no paran, ¿no? Que parece que van como a todo gas. En cierta medida son personas poco respetuosas, porque lo que les importa es actuar. Y pueden ser bruscas o rebeldes, incluso violentas. Por otra parte, pueden negar sus límites, pueden darse cuenta, darse cuenta no, precisamente al revés, no se dan cuenta de que hay cosas que no pueden hacerse y por lo tanto les cuesta mucho rendirse, les cuesta mucho por lo tanto también pedir ayuda y les cuesta mucho sentir, porque acostumbran a estar centrados en el hacer precisamente muchas veces como una forma de huir de este sentir, ¿no? Y se relacionan con el mundo un poco con un mundo donde lo físico es muy importante, ¿no? Y donde si yo no piso, me van a pisar. Este es un poco un resumen, ya digo que está aquí, vais a ver aquí el esquemita, los 3 rectángulos en los que explicamos esto en el resumen, pero si os parece bien pasado lo emocional, ¿no? Lo emocional, ostras, los que están equilibrados pues les gusta la gente, y les gusta la soledad. Les da igual estar solos que con gente. Y cuando están solos disfrutan, y cuando están con gente disfrutan. Les encantan los animales, les encanta la naturaleza. Pero si están en una ciudad, disfrutan de la ciudad. Son personas que saben valorar emocionalmente lo que sí tienen, valoran, porque tienen una sensibilidad, y esa sensibilidad se demuestra también a nivel artístico y a nivel hacia los demás. Artístico en el sentido de que cuando uno mira una cosa, busca la parte bella de esta cosa, ¿no? Por otra parte, pues tienen capacidad empática con los demás, aunque no se fusionan con ellos. Pero entienden lo que los demás sienten, ¿no? Y tienen habilidades relacionales, saben relacionarse con las personas, para que haya una buena armonía, una buena relación, ¿no? Y por otra parte se sienten que ellos son dignos de amor, igual que los demás, no porque sean ellos, pero bueno, se sienten que claro, pues somos personas, somos dignos de respeto, somos maravillosos, ¿no? Y perciben que de alguna forma el mundo es un lugar hermoso. No niegan que hay dificultades, que hay personas que les cuesta mucho ciertas cosas, no niegan, pero por otra parte sienten que el mundo es un lugar hermoso, que la gente es buena en el fondo, ¿no? Pero bueno, luego están los que tienen esto súper desarrollado y entonces eso les lleva a problemas increíbles. No lo tienen equilibrado, lo tienen demasiado grande. Y entonces han confundido el amor con el sufrimiento y necesitan sufrir para sentirse buenos. Y por lo tanto necesitan del sufrimiento ajeno para sentirse útiles. ¡Wow! Porque son salvadores natos, desean salvar, desean ayudar, saltan las 4 normas de la ayuda continuamente, por bondad, es decir, por mucho sentimentalismo,
por mucho sentimentalismo. Luego, en cierta medida, también tienden a relacionarse de los demás desde un cierto victimismo. Y son muy, desde ese punto de vista, desde pobre de mí, pobrecito de mí, pobre Calimero, pues son manipuladores, ¿no? Por otra parte, tienden a tomarse las cosas de una forma muy personal. Esto que decíamos antes de que todo es neutro e inevitable, o perfecto y necesario, o esto no, porque fíjate lo que me han hecho a mí, y todos se lo toman como muy personal, ¿no? Y tienden a fundirse con el entorno. No son empáticos, sino que se fusionan. No saben diferenciarse ellos de los demás. Entonces, en una relación tienden a fusionarse y es muy posible también que si se enamoran de alguien, pues le salten al cuello y lo ahoguen, lo maten a mensajes, y yo qué haría sin ti, y cómo me gustas, y nunca ha habido nadie con una mirada más linda que la tuya, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tienden a ser sobreprotectores y, por otra parte, en tanto que están buscando continuamente el amor fuera, necesitan que los quieran, porque ellos no se sienten dignos de amor, ¿no? Entonces son personas que parece que son muy bondadosas, parece que son muy buenas, pero lo son porque están buscando esa bondad que no saben encontrar dentro. La tienen muy desarrollada, pero muy mal enfocada, por lo tanto tienen que volver a centrarse. Y luego están los que el centro emocional no lo tienen fortalecido, no lo tienen hecho, no lo tienen potente, ¿no? Y estos pues básicamente ponen barreras para no sentir, les horroriza sentir. Y son personas desconfiadas, no les gusta la gente, piensan que la gente es mala, que la gente es cruel, que la gente es... En realidad todo eso es una proyección de partes suyas con las que se niegan a conectar, ¿no? Se niegan a conectar y a darse cuenta que el otro y yo somos iguales. Entonces todo lo que no me gusta de mí lo suelen proyectar sobre los demás. Procuran en esa separación, se viven con una gran... yo diría que se pueden percibir como fríos, como inhumanos, parece que no sientan, parece que tampoco ayuden ni pidan ayuda. En cierta medida, yo creo que podríamos decir que tienen una vida emocional muy pequeña y, por otra parte, no aceptan lo que sienten, ¿no? Bueno, esto lo vais a ver vamos a poner en el dossier la cuadrícula que hicimos ese día, porque es interesante, y ya está. Y si os parece, hablo de los intelectuales, ¿no? El centro intelectual equilibrado es una persona que cuando mira el mundo lo ve como un mundo lógico, como un mundo comprensible. Es decir, las cosas pasan porque hay unas causas y entienden que pasan, es decir, no se horrorizan, no les parece, oh, esto no debería ocurrir, sino que dicen, claro, con el frío que hace es normal que se haya helado esto, y como se ha helado, pues ha ocurrido esto y esto y esto, y mira cómo hay esta persona que tiene muy poca capacidad empática, pues claro, lo que le ocurre. Es decir, ven el mundo como un lugar comprensible, y pueden diferenciar entre lo que es opiniones de lo que son hechos, y esto les da una capacidad analítica extraordinaria, ¿no? Porque junto con los hechos tienen una capacidad de descubrir cuáles son los criterios, cuáles son los argumentos, y no confunden un ejemplo con un argumento. Sí, o sea, que tienen una capacidad de análisis interesante. Por otro lado, claro, al analizar la realidad tienen una capacidad creativa, porque comprenden que las cosas se hacen así, pero se pueden preguntar cómo pueden hacerse de otra forma, ¿no? Tienen mucho sentido común, y por otra parte tienen una gran apertura mental. Como no les da miedo las ideas nuevas, pues les parece fantástico descubrir formas distintas de pensar y relacionarse con ellas, ¿no? ¿Cómo sería una persona que tiene este centro intelectual demasiado grande, demasiado inmenso? Pues sería una persona que lo racionaliza todo, incluso lo emocional, incluso lo artístico, incluso lo relacional, incluso lo físico, ¿no? Entonces es una persona que en cierta medida no tiene espontaneidad y que cree que en cierta medida solo da crédito a aquello que puede medir y excluye de su experiencia vital toda la parte emocional, bueno, pues eso, tienen esta parte tan grande, que no se dan cuenta que se están perdiendo otra parte mucho mayor, ¿no? Otra parte mucho mayor. Son dogmáticas, son excluyentes, porque claro, las cosas son como tienen que ser, y solo pueden ser de esta manera, y A más A igual a doble A, y no se les ocurre que hay todo un abecedario, ¿no? Aparte de la A. Y en ese sentido, pues,
a veces hay personas que viven en un exceso de planificación, o que sienten una cierta superioridad intelectual con los demás porque ven que ellos se relacionan con lo intelectual de una forma muy clara y que el mundo es 100% intelectual, y luego ven gente a la que simplemente tildan de histéricos porque en su relación con el mundo parece que no siguen ninguna lógica, porque a lo mejor siguen una lógica emocional o siguen otro tipo de lógicas. Y desde este punto de vista, pues su relación con la realidad acostumbra a ser un 90% intelectual. Es decir, lo que es medible es real y lo que no, pues se puede excluir, y viven en una cierta asepsia emocional. Porque si tocaran sus emociones, ahí descubrirían un mundo que yo creo que les aterroriza. Y sin embargo, es el mundo que los va a enriquecer, es el mundo que los va a equilibrar. ¿Y cómo serían las personas que tienen intelecto pues pequeño? Hombre, pues básicamente, aunque piensen mucho, nunca llegan a ninguna conclusión. Es lo que yo llamo el centrifugado mental, la lavadora mental: piensa, 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 le da vueltas a las cosas, pero nunca saca el resultado, nunca termina, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma viven en unas dudas continuas, acostumbran a dudar mucho. Por este motivo también acostumbran a ser secundonas y acostumbran a seguir a alguien que es el que tiene el criterio, y ellos pues como apoyan, vale, pues sí, ay, qué buena idea, ya está. Pero no importa lo que el otro ha dicho, porque diga una cosa u otra le va a decir qué buena idea, ¿no? Asimismo, se viven un poco como estúpidas y a veces intentan disimular que ellos no tienen criterio, ¿no? Ven la vida, el mundo, como un espacio complejo, un espacio lleno de confusión, un espacio que no pueden entender con totalidad, ¿no? Y, por otra parte, no planifican, no prevén el futuro, viven un poquito como al día, porque como no pueden ver más allá, pues no hay ninguna otra cosa que pensar, ¿no? Y desde este punto de vista tampoco tienen alternativas, ¿no? Porque para tener una alternativa uno tiene que poder comparar distintas cosas, utilizar el intelecto y hacer una creación. Mira, también me parece que, y os voy a pedir que lo hagáis esta semana, que os vayáis observando las dificultades que tenéis en vuestra vida, ¿vale? Lo que sé, pues vais al cine y salís muy enfadados. La pregunta es: ¿por qué has salido muy enfadado? ¿Porque no entendías la película? ¿Por qué no la entendías? ¿Porque resulta que era demasiado violenta? ¿Porque te habían dicho que era buena y te has fiado del todo y era una mierda? Bueno, es decir, que observes los problemas e intentes descubrir, este es el paso número 2, cuál es su origen. ¿Cuál es el origen de ese problema? ¿Es un origen intelectual? Es decir, yo no he pensado, me he fiado del criterio de otro. Yo necesito que otro me ame, me quiera, no sé qué. ¿Me explico? Busca cuál es el origen. Eso es lo que hicimos durante ese mes. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Sí? Hay orígenes de problemas que tienen que ver con el intelecto, con el emocional o con el intelectual, y a veces tienen que ver porque lo tengo poco desarrollado, porque lo tengo mucho desarrollado. Fijaos durante esta semana, que este problema que tengo, ¿de cuál de los 3 centros está hablando? ¿De cuál de los 3 centros está hablando? Ah. Y luego simplemente os voy a pedir también que observéis si esto es exactamente igual en el mundo público que en el mundo privado. Es decir, ¿tengo los mismos problemas en la intimidad de mi familia que en el mundo laboral, en el público o en el privado? ¿Hay los mismos problemas o no? Y entonces al final, pues observa si en tu caso acostumbra a ver una serie, ¿cuál de los 3 centros es el que te provoca los problemas más gordos? ¿Cuál de los 3? ¿De acuerdo? ¡Wow! Esta lección ha sido larga, la de hoy, este vídeo que ya cerró mucho más corto, pero así es la vida. Bueno, os envío un beso muy grande y que esta semana os fijéis mucho en el origen de vuestros problemas, público-privado, y si se produce igual en el público con el privado, y cuál de ellos es el que genera más problemas. Y luego, obviamente, no os olvidéis de ir comprobando el mal existe, la injusticia existe, la culpa existe. Yo tengo un defecto, o en realidad es una virtud que tengo poco desarrollada. ¿Todo es perfecto y necesario? Bueno, pues ahí está. Un beso, que vaya muy bien.